Pues muy buenas tardes, noches a todos. Quiero agradecer antes que nada a Águilas Guadalupanas la oportunidad de estar este ratito con ustedes para compartir algunas reflexiones. El tiempo es extremadamente corto, la información es muchísima, entonces voy a entrar ya directo en materia y espero que sí podamos cubrir un poquito todo lo que quiero presentarles el día de hoy. Vamos a hablar de esta conferencia que la titulé Ideología, Sexo y Vida, para entender un poquito cómo estamos actualmente desde el punto de vista ideológico y ver cómo todos nosotros, y ustedes incluidos como Águilas Guadalupanas, tenemos esa responsabilidad de formarnos en estos temas para combatir también todos estos ataques ideológicos que se están teniendo hoy en día en contra de la persona, de la familia, del matrimonio, de la vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Si hacemos una radiografía de la sociedad contemporánea, nos vamos dando cuenta cómo el corazón del ser humano se ha ido volviendo cada vez más duro, se ha ido volviendo más frío. Podemos decir que se ha convertido en un corazón de piedra, que se hace insensible a las necesidades y carencias de los demás. Para entender un poquito este endurecimiento del corazón, voy a intentar hacer un recorrido en este tiempo por 4 elementos que son los que considero han producido que el ser humano se vaya insensibilizando. El primer elemento es que nos encontramos con una visión distorsionada de la persona humana. Esto es sumamente grave, pues cuando no somos capaces de reconocer al otro como lo que es, una persona igual que tú y que yo, con la misma dignidad y con los mismos derechos, entonces somos capaces de cometer cualquier atropello y atentado en su contra. Basta con no reconocerlo como persona para justificar el aborto, la eutanasia o cualquier otra cosa que ustedes quieran poner ahí. Nos encontramos, por tanto, ante una sociedad deshumanizada. Y esta es una palabra muy fuerte, porque todos nosotros estamos llamados a ser lo que somos, es decir, personas, seres humanos. Cuando hablamos de una sociedad deshumanizada, es una sociedad que ha perdido completamente el rumbo, que es incapaz de tender una mano amiga al que lo necesita y, pues obviamente, mientras no le afecte a él en primera persona, el otro da exactamente igual. Me gusta mucho Mafalda porque de repente nos deja algunas enseñanzas filosóficas muy interesantes. Y aquí está con su osito de peluche y le dice, mira, ¿ves esto? ¿Lo ves? Es el mundo. ¿Sabes por qué es tan lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Y basta que echemos un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta que así es. Guerras, asesinatos, homicidios, narcotráfico, secuestros, en fin. Pareciera, como decía por ahí la canción, paren el mundo que me quiero bajar. Casi podríamos desesperanzarnos o desmoralizarnos de cómo está el mundo en la actualidad. Sin embargo, la idea de esta reflexión es precisamente todo lo contrario. ¿El mundo es un desastre? Sí, es una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros para que este mundo sea un poquito mejor? Porque si no somos parte de la solución, ya lo hemos escuchado, somos parte del problema. Entonces, si el mundo es un desastre, ¿qué he hecho yo para que no lo sea? Yo de chiquito toda la vida estuve en los Boy Scouts y el fundador de los Boy Scouts, Baden-Powell, dejó una máxima para el escultismo mundial. Y él decía, dejad este mundo mejor de cómo lo encontréis. Y una primera reflexión que podríamos hacernos todos nosotros es, este mundo es un poquito mejor
porque tú estás en él? Muy fuerte, ¿eh? Este mundo es un poquito mejor porque tú estás en él. Si la respuesta es que no, pues ¿a qué esperamos, verdad? Si la respuesta es que sí, sigamos haciendo entonces lo que estamos haciendo. El segundo elemento con el que nos encontramos es que estamos ante un eclipse en el sentido de la vida. Todos hemos visto un eclipse de sol, aunque sea en fotografías o en internet. El último que pasó aquí en Ciudad de México ni se vio por la contaminación, así que bueno, no importa tanto. Pero bueno, todos hemos visto un eclipse de sol. El sol está alumbrando con todo su esplendor. Y de repente llega la luna de Metiche, se mete entre el sol y la tierra y pareciera, como pueden ver ahí en la imagen, que hay un momento en que el sol se oscurece, se apaga. Sin embargo, ¿el sol realmente se apagó? No. El sol sigue alumbrando con todo su esplendor, pero ha habido algo que se me ha puesto de por medio que me impide ver esa luz. La vida humana es maravillosa, simplemente ver todo el proceso del desarrollo humano, cómo desde el momento de la concepción en el que se unen el óvulo y el espermatozoide y surge una nueva vida humana, el cigoto, que es un embrión unicelular, y de esa sola célula surge todo un organismo completo que somos cada uno de nosotros, con los más de 200 tipos celulares y los millones y millones de células. Simplemente ver el desarrollo del ser humano es impresionante, maravilloso. Pero hoy se nos han puesto ciertas cosas de por medio que nos impiden ver la grandeza de la vida humana. Y entonces somos capaces incluso de atentar contra ella y destruirla quedándonos tan tranquilos. Cuando uno ve esta imagen de Nat Geo, pues nadie pone en duda que es un elefante dentro del cuerpo de la elefanta. Cuando vemos esta otra imagen, nadie pone en duda que es un delfín dentro del vientre de la delfina. Espero que no haya aquí nadie que se llame delfina, ¿verdad? Pero bueno, y de repente, cuando vemos esta otra imagen, todavía nos quedamos diciendo, ¿qué será? Y aquí lo único que me acuerdo o lo que me viene a la cabeza es lo que en su momento decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pues qué bruto, pónganle un 0. Porque si sabemos cuándo inicia la vida de cualquier ser vivo y desconocemos cuándo comienza nuestra propia existencia, vaya que hay que ser bruto, ¿eh? Si hoy en día un ecologista salva una tortuga, un huevito de tortuga, ¿cómo se le considera? Como un héroe. ¡Qué barbaridad! Salvó un huevito de tortuga. ¡Qué maravilla! Sin embargo, si un provida o cualquiera de nosotros salva una vida humana, ¿saben cómo se le considera hoy en día? Como un fanático, como un retrógrado. Es decir, si salvar un huevo de tortuga es un acto de heroicidad y salvar una vida humana es un acto de fanatismo, algo está fallando hoy en día. Algo está fallando. Por eso cuando hablamos de la deshumanización del mundo, es una palabra muy fuerte y que nos debería llevar a reflexionar a cada uno de nosotros. El tercer elemento que ha propiciado este endurecimiento del corazón, y es donde me voy a detener un poquito más para desarrollarlo con más calma, es que hoy nos encontramos ante una serie de ideologías que no dejan de ser atentados contra la verdad. ¿Qué es lo que ha hecho tan eficaz a las ideologías? Hay dos elementos muy curiosos que le han dado fuerza a las ideologías en la sociedad actual. El primero de ellos es que toda ideología, la que sea, siempre nos va a presentar ciertas luces, ciertos atisbos de verdad, junto con grandes mentiras. ¿Por qué? Porque nosotros, todos nosotros, seres humanos, pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens, es decir, un ser pensante, un ser racional. Nuestra naturaleza humana
es una naturaleza racional que nos hace capaces de preguntarnos por el porqué de las cosas, por el para qué. Y por tanto, nuestra razón, su fin último es la búsqueda de la verdad. Por eso podemos buscarla y cuando la encontremos nos podemos aferrar a ella. Esto no es ser un fanático o lo que ustedes quieran, es simplemente vivir apegado conforme a lo que por naturaleza somos, seres racionales. Entonces, cuando las ideologías nos presentan ciertas luces de verdad y nuestra razón las detecta como verdad, se relaja. Y entonces cuando te presentan toda la sarta de mentiras, como tu razón se ha relajado porque reconoció ciertas luces de verdad, se traga todo lo que la ideología presente y nos quedamos tan tranquilos porque ya no hemos detectado toda la falsedad y mentira que trae consigo. El segundo elemento que las ha hecho tan eficaces es que todas las ideologías son sutiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos presentan tal cual son. Por lo mismo, porque si se presentaran tal cual son, nuestra capacidad racional que busca la verdad detectaría inmediatamente la falsedad en las mismas. Por eso se van teniendo que meter sutilmente, pian pianito, poco a poco. Primero un concepto, una idea, una frase, una palabra, y para cuando te quieres dar cuenta, ya estás inmerso en toda esa ideología. Piensen, por ejemplo, en la ideología de género, que ahorita comentaré brevemente sobre ella. Primero te van relacionando sexualidad igual a género. Cuando ya la gente se acostumbra, empiezan con toda la carga ideológica que supone esta ideología de género como tal. Y para cuando te quieres dar cuenta, todos han usado esos términos, que si la violencia de género, que esto, que lo demás atrás, y sin darnos cuenta, ya somos parte de los presupuestos ideológicos de estas corrientes. Desde hace unos años he venido desarrollando una idea, una reflexión sobre lo que yo he querido llamar la evolución psicosociológica del Homo sapiens. No voy a hablar de la evolución de las especies, de si provenimos del mono o no, cada quien sabrá de dónde viene su parentela, ¿verdad? Pero bueno, la evolución psicosociológica del ser humano, que de hecho ahorita les comentaba Adrián de mi libro, del último libro, que se llama ¿Y los sapiens dónde quedó?, donde la desarrollo con mucha más tranquilidad porque aquí el tiempo es breve. Pero bueno, ¿de qué se trata esta evolución? El ser humano, el Homo sapiens sapiens, es un ser pensante, un ser racional que busca la verdad. Hemos dado un brinco evolutivo y hemos pasado de ser un Homo sapiens sapiens a ser un Homo sentimentalis. Es decir, hemos sobrepuesto los sentimientos por encima de la razón. Hoy ya no importa la verdad como tal, sino lo que cada quien sienta que es verdad, aunque sea mentira. El Homo sentimentalis es ese sentimentalismo barato de que si yo lo siento, si yo lo percibo, si yo lo creo, entonces es una verdad inamovible, aunque sea una completa mentira. ¿Cómo hemos llegado a dar este brinco evolutivo? Hemos pasado de ser un Homo legens, la palabra, a ser un Homo videns. La imagen suplanta la palabra. Cuando uno quiere conocer algo, investiga, lee, se forma, busca, en fin, hay todo un proceso de conocimiento que lo encontramos a través de la palabra generalmente. Hoy en día, con todo este desarrollo tecnológico, la imagen ha ido suplantando cada vez más a la palabra. Hoy tú le dices a un joven de prepa o de secundaria,
Oye, tienes que leerme un libro de 400 páginas ahorita el fin de semana y el lunes me tienes que presentar un ensayo. Un libro de 400 páginas, válgame Dios. Y encima con letra chiquita y sin dibujitos, ¿no? Para terminarla de amolar. Hemos perdido esa capacidad de leer, de investigar, y de repente nos empieza a llegar toda la información visual a través de las redes sociales, de los medios, que se llegan a convertir en palabra de Dios. Hay un término que se llama la infoxicación, que es ese sobreexceso de información que recibimos diariamente a través de las redes sociales, y es tanta la información que ya no la filtramos. Hemos perdido esa capacidad de análisis crítico ante todo eso que me viene de fuera, y entonces, perdón la palabra, nos lo tragamos como si fuera un embudo, sin filtrar, sin saber todo lo que está entrando en nuestra cabeza. La imagen suplanta la palabra. Por eso, cualquier cosa que te llegue a través de las redes sociales se convierte en palabra de Dios. Miren, hace un momentito me llegó en uno de los chats, pues ven ahorita lo de las inundaciones de Tabasco, ¿no? Me llegó esta imagen, no sé si la alcanzan a ver. ¿Sí la ven? Un cocodrilo dentro de una casa. Y claro, hay cocodrilos allá en Villahermosa, pero esa imagen es un Photoshop, porque ese animalito que ven ahí es un caimán americano que no está en México. En México hay dos tipos de cocodrilo, el cocodrilo Morelletti y el cocodrilo Acutus, y esta imagen no corresponde a ninguna de ellas. Pero de repente te están hablando de las noticias de Tabasco, de las inundaciones, te ponen esa imagen y dices tú, ¡ay, Dios mío! Se están metiendo en las casas los cocodrilos. Repito, es un Photoshop, ¿no? Pero como nos llegó a través de las redes sociales, me lo creo tal cual, sin filtrar, y lo comparto a todo mundo, porque miren los cocodrilos metiéndose en las casas en Tabasco. ¿Qué ha ocasionado este brinco de ser un Homo legens, la palabra, a ser un Homo videns? El siguiente salto en la escala evolutiva, que yo lo he querido llamar el Homo stupidus. Creo que no hace falta la traducción, ¿verdad? ¿Qué caracteriza al Homo stupidus? Me llamó mucho la atención esta imagen. Hace como 3, 4 años estaba en Argentina dando unas conferencias y al mediodía salí a la plaza del lugar, al parque, y había un montón de muchachitos, adolescentes, todos con su celular, persiguiendo algo y decían, ahí está, atrápalo, atrápalo. Y yo decía, pues qué fregados quieren atrapar si ahí no hay nada. Claro, no veías nada, ponías el celular y veías al mugroso Pokémoncito que tenían que atrapar, ¿no? Una realidad virtual. ¿Qué caracteriza al Homo stupidus? El Homo stupidus es aquel que teniendo la verdad enfrente, no solo no la reconoce, sino que es capaz de negarla. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Ah, no, es que yo creo que hasta las 12 semanas, yo pienso que hasta las 14, yo siento que hasta las 23, no, yo creo que hasta que haya nacido. A ver, rebobinemos. La ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Esto no es una opinión, no es un postulado moral, no es un invento de la Iglesia Católica, es simple evidencia científica. Y el Homo stupidus, ante esa verdad objetiva y real, la niega, ¿no? Claro, podríamos pensar que esta es la última etapa en la evolución psicosociológica del Homo sapiens, pero aún hay una más. Y terminamos convirtiéndonos en el Homo sclavus.
Y esta es la gran paradoja de la sociedad actual, porque hoy, sobre todo los jóvenes que tanto reclaman la libertad para hacer cualquier cosa, no se dan cuenta que están siendo completamente manipulados y manejados por estas corrientes e ideologías para donde ellos quieren. Y te dicen, ahorita para acá, y todos como borregos vamos para allá. Que ahorita venga el pañuelito verde y el aborto por acá, y ahí vamos con el pañuelito verde y el aborto para acá. Y pensamos que somos libres, ¿eh? Nunca como antes, los jóvenes sobre todo, han estado tan esclavizados y tan manipulados ideológicamente como hoy en día. Con razón, Chesterton, converso inglés, escritor, decía, no tengas la mente tan abierta que se te caiga el cerebro, ¿no? Entonces, ojo, y no perdamos esa capacidad de ser sapiens, buscadores de la verdad, seres racionales, y terminemos convirtiéndonos en homo stupidus y en homo esclavus de todas estas ideologías que nos manipulan y nos manejan para donde ellas quieren. La primera corriente o ideología de la que tendríamos que hablar, que es como la mamá de todas las demás, es el relativismo. No solamente un relativismo filosófico, ¿no? La verdad depende de cada quien, no existen verdades absolutas, dice el relativismo, sino también un relativismo moral, donde el bien y el mal ya no están sujetos al bien y al mal en sí mismos, sino a lo que cada quien sienta que está bien o que está mal. Por eso, si yo siento que el aborto está bien, pues está bien. Entonces, bueno, ¿qué trae como consecuencia el relativismo? Un mundo donde convertimos nuestras opiniones en verdades. Aristóteles, en su libro de la metafísica al inicio, comenzaba diciendo, el ser humano, de manera natural, lo propio de la naturaleza humana, es buscar la verdad. Y Platón, que no es un plato grande de cocina, sino otro filósofo griego, decía que a la hora de conocer la verdad hay grados. El grado más bajo del saber, la doxa, la opinión, y uno va creciendo en los grados del saber hasta que llega, decía Platón, al conocimiento epistémico. ¿Qué quiere decir esto? Al conocimiento apegado a la verdad objetiva. Entonces, el grado más bajo del saber, la doxa, la opinión. El grado más alto, la episteme, el conocimiento apegado a la verdad objetiva. ¿Qué hace el relativismo? Niega la verdad objetiva, por tanto, el ser humano ya no busca crecer en la verdad porque no existe y se queda en el grado más bajo del saber. Por eso están tan de moda los programas de opinión pública. Es que yo pienso que, es que yo creo que, es que yo siento que, y el que más tiempo tenga el micrófono y el que más alto grite y calla a los demás, ese es el que parece que tiene la verdad. Y sin embargo son opiniones convertidas en verdades que muchas veces distan de ser verdad. Otra corriente con la que nos encontramos hoy en día es toda esta cultura light, lo superficial, que podríamos resumir con esta idea, una vida vacía, sin sentido. Víctor Frank, fundador de la logoterapia, decía que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es el sinsentido. Por eso te puedes encontrar hoy a jóvenes que de repente ya no saben ni siquiera qué hacer con su vida, si estudiar, si trabajar, si ser un nini toda su vida, ni estudian ni trabajan, unos arrimados, unos mantenidos, no tienen metas, no tienen ilusiones, en fin, una vida vacía, sin sentido. ¿Qué trae como consecuencia esto? Un mundo de soledad, un mundo de apariencias y un mundo de grandes insatisfacciones. Un mundo de soledad, qué curioso, porque en un mundo
donde hemos globalizado la comunicación, nos podemos comunicar con gente en cualquier parte del mundo en tiempo real, picando un botón. Hoy es cuando los jóvenes, sobre todo, se encuentran más solos que nunca. Fíjense la paradoja, porque resulta que tienes no sé cuántos miles de seguidores en Instagram, no sé cuántos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales que cada quien maneje. Lo importante es tener muchos seguidores. Y sin embargo, hoy es cuando los jóvenes se sienten más solos que nunca, que incluso eso abre las puertas, obviamente, a ese segundo elemento, a vivir de apariencias, porque lo que importa es ver cuántos likes te ponen, cuántos seguidores tienes, cuántos comparten, cuántos me gustan, en fin, vivir de apariencias. Me llegó hace tiempo un video que eran varias historias. La primera va un joven en un carro por la montaña, para el carro en la orilla, se pone un casco de bicicleta, se toma una selfie para que se vea la montaña, sube la foto y pone aquí corriendo 30 kilómetros. Se quita el casco, lo mete en el carro y se va. La siguiente historia, un joven, pues todo crudo de la noche anterior, con un licuado verde energético para ver si se despierta, le da un sorbo y está asqueroso. Se toma una selfie con el licuado verde sonriendo y la sube a sus redes sociales diciendo aquí cuidando el cuerpo. Tira el licuado a la basura y se va. Y así una y otra historia. Vivir de apariencias para conseguir like, seguidores, compartir, en fin, todo eso. Claro, el que vive constantemente de apariencias termina con una vida vacía, completamente insatisfecha. Y hoy, como nunca antes, vemos cómo en adolescentes y jóvenes se ha incrementado exponencialmente el suicidio. Otra corriente con la que nos encontramos hoy en día es el hedonismo, que lo podríamos sintetizar en esta idea, la búsqueda del placer por el placer. Hoy te encuentras, por ejemplo, cómo es la educación sexual basada en una mentalidad hedonista. Tonto más tonta, embarazo. Listo más tonta, aventura. Tonto más lista, boda. Listo más lista, sexo y diversión sin complicación. Y como todos somos muy listillos, pues nos quedamos con la última. Sexo y diversión sin complicación. Suena muy bonito, ¿eh? Sexo y diversión sin complicación. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que las complicaciones aparecen. Hasta que la muchacha se queda embarazada o tú te quedas contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces ya no todo es tan divertido. Fíjense bien, desde que se implementó este tipo de educación en Estados Unidos, vean qué resultados. Un alza del 600% de embarazos en adolescentes, un 300% más de suicidios, un 23% de incremento en homicidios y 400.000 abortos al año en mujeres adolescentes. Pero eso sí, sexo y diversión sin complicación. Miren, hoy que tanto se promueve todo esto de los métodos anticonceptivos, del condón, que te dicen que es 99% eficaz, que lo tienes que usar siempre para ser responsable y todo lo que ustedes quieran, el líder de propaganda de Hitler decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y les han repetido tantas y tantas veces que el condón es 99% eficaz, que lo tienes que usar siempre, que tienes que ser responsable usando condón, etcétera, etcétera, que la gente, los jóvenes, se lo han creído. Claro, incrementan
las relaciones sexuales con condón, pensando que es 99% eficaz y todo lo que les han metido ahí, y puedes entender por qué se han incrementado los embarazos en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. Si nos vamos a los datos objetivos, reales, en pruebas de laboratorio, donde todo está controlado, donde se inflan los condones para ver cuál tiene fallas, la tasa de eficacia es del 85%. Oye, ¿no que era 99% eficaz? Y estos son pruebas de laboratorio comprobadas. En pruebas de campo, aquí en México, en el rango de edad que se tiene el mayor número de relaciones sexuales, que es de los 13 a los 19 años, el índice de falla del condón llega a ser hasta del 46%, casi la mitad. Y te han hecho creer que es 99% eficaz. En uno de los pocos estudios que tenemos sobre el tema del contagio con el condón del VIH, pocos por los riesgos que implica, fíjense bien, un grupo de parejas donde uno estaba infectado con VIH y su pareja no. Durante un año usaron condón el 100% de las relaciones sexuales que tuvieron. Después de un año usando el condón siempre, el 27% de las parejas que no estaban contagiadas se contagiaron. Y nos han vendido la idea de que el condón es la gran panacea para luchar contra el VIH-Sida. Cuidado, porque algo que tenga este índice de falla en una enfermedad sexual que puede ser incluso mortal, pues tendríamos que pensárnoslo dos veces antes de confiar en lo que los medios nos han hecho creer como eficaz para combatir todas estas situaciones. Otra corriente con la que nos encontramos hoy en día y quizá la más peligrosa que ha podido inventar el ser humano es la ideología de género. Podríamos sintetizarlo en esta idea. La sexualidad, dicen ellos, no es una cuestión biológica, sino que es algo que se construye socioculturalmente. Es decir, que no importa la cuestión biológica, sino lo que cada quien sienta, se perciba que es. El homo sentimentalis, simple y sencillamente. En el momento de la concepción, el último par de cromosomas que se unen son los cromosomas que determinan el sexo de la persona. Si es XX, será una mujer. Si es XY, es un varón. No hay por ahí un gen medio raro que si te toca sales medio rarito, ¿no? El doctor Francis Collins, encargado por la comunidad científica mundial de realizar todo el mapeo del genoma humano, sacar todos los genes del ser humano e identificar para qué sirve cada uno, cuando terminó de hacer todo el mapeo, en la primera entrevista de prensa que dio, dijo, ya sabemos para qué sirve cada gen del cuerpo humano y no existe el gen gay. El homosexual no nace, el homosexual se hace. Entonces, ese último par de cromosomas que determina el sexo, determina toda tu persona, todo tu desarrollo a nivel hormonal, gonadal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, la ideología de género dice que todo eso no importa, que lo que importa es lo que cada quien sienta o cómo cada quien se autoperciba a sí mismo. Miren, la ONU hoy en día está reconociendo 112 diversidades sexuales distintas. Heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, género neutro, poliamor, dos espíritus, ecosexual y así 112. A mí no me gustaría estar en la cabeza de los adolescentes de hoy, que están precisamente en ese desarrollo de dar el brinco de ser un niño a ser un joven, un adulto. Si de por sí ya es complicado ser lo que eres, hombre o mujer, ahora tú dile a un adolescente que tiene toda esa crisis de desarrollo, de identidad, de todo lo que tú quieras,
que tiene 112 posibilidades para elegir. Pobrecito. Se levantará un día en la mañana y dirá, ¿y hoy qué soy? Porque resulta que no encajo en ninguna de estas 112 posibilidades. No pasa nada. Te inventas la 113, porque como todo esto es subjetivo y sujeto al capricho, al vaivén, a lo que cada quien perciba, pues si no encajas en esta, te inventarás la que sigue. Les puedo asegurar que en 6 meses, un año, la ONU estará reconociendo más de 200 diversidades sexuales distintas. El género, dicen ellos, y no el sexo, es lo que caracteriza al ser humano. Género que cada uno escoge libremente y cada vez que lo prefiera. Claro, sin darnos cuenta, nos estamos metiendo en un mundo de psicopatologías brutal. Dentro de todo este mundo vemos cómo se ha hecho hoy una promoción exagerada a todo este tema de lo transexual o transgéneros, como llaman ellos. ¿Cuántas veces no hemos oído estos casos de mujeres deportistas que se quejan y que no quieren competir con hombres disfrazados de mujer, que se autoperciben mujer, que se han operado, que se han hormonado, pero que siguen siendo hombres, ¿no? O sea, tú, por más que te disfraces de tigre y te creas que eres un tigre y le digas a todo el mundo que eres un tigre, no dejas de ser una persona disfrazada de tigre. Por más que te hormones, por más que te operes, hasta la última célula de tu cuerpo es masculina o hasta la última célula de tu cuerpo es femenina. Y eso no lo va a cambiar ninguna operación ni ningún proceso de hormonación. Es impresionante esa imagen que ven abajo a la derecha. Transexual mata a una mujer en combate de artes marciales. Porque ese puñetazo que están viendo ahí no lo está dando una mujer, lo está dando un hombre con huesos de hombre, con musculatura de hombre. Y a esta mujer que ven ahí le ocasionó un derrame cerebral y a los 3 días murió en el hospital. No sé si recuerdan el famoso caso de España, en mi tierra, ¿no? Una mujer transexual, una mujer, es un hombre disfrazado, participará por primera vez en Miss Universo, porque ganó Miss España. Es decir, habiendo tantas mujeres hermosas y tienen que elegir a un hombre disfrazado de mujer, operado, hormonado, para que las represente. Y dentro de toda esta ideología de género se da una promoción del homosexualismo brutal, como un estilo de vida. Una cosa es, las que ahorita lo veremos brevemente, lo que son las personas con atracción hacia el mismo sexo, las personas homosexuales como tal, y otra cosa es el lobby gay. El lobby gay, que es todo ese conjunto de estrategias sociopolíticas, educativas, de medios de comunicación que buscan implantar en la sociedad actual el estilo de vida homosexual. Y te van presentando, no sé si han visto las últimas, esta última temporada, el 2020, de desfile de modas de hombres, realmente es deprimente, ¿no? Es una burla a la masculinidad y a la feminidad de la mujer impresionante. Que tu expresión de género esté también vigente, vayan a que les pongan ahí en el DNI, en su credencial de lector, celebremos la diversidad, nos incluye a todos. Es decir, es todo ese afán de homosexualizar a la sociedad actual. En pocas palabras, es meternos toda esta idea de el lobby gay, de que todo esto es completamente natural y que todo el mundo tiene que entrarle, porque si no eres un retrógrado, eres un fanático, eres un homófobo y todo lo que se les quiere incluir ahí, para que seas parte de todo este proceso de homosexualización de la sociedad. Te encuentras a drag queen, hombres disfrazados de mujeres de manera muy estrafalaria, leyéndoles cuentos homosexuales a niños chiquitos en bibliotecas públicas en Estados Unidos. Cuentos de homosexualidad desde el preescolar, en el kinder, bueno, sin parar.
Y tenemos que distinguir, como les decía hace un momento, entre lo que es la persona con AMS, con atracción hacia el mismo sexo, y lo que es el lobby gay. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Philippe Ariño es un homosexual al que el lobby gay lo tacha de homófobo, y es homosexual, porque vive en castidad y no está de acuerdo con las uniones homosexuales ni con la adopción. Y el lobby gay representa a una minoría dentro de la minoría. Menos del 2% de los homosexuales participan activamente en el lobby gay, y es todo este conjunto de estrategias para imponer el estilo de vida homosexual en la sociedad actual. Ante el primero, ante la persona con AMS, nuestra actitud siempre tiene que ser del mayor respeto posible. Es una persona igual que tú y que yo, con un drama muy particular de vida, y que lo que necesita es que le tendamos una mano amiga. Ante el lobby gay tenemos que conocerlo y confrontarlo, porque de no hacerlo se va a ir diseminando en la sociedad actual y va a ir lavando el coco, como ya lo ha hecho desde ahorita. Ya caricaturas desde preescolar, desde kinder, tienen personajes homosexuales, todas las series habidas y por haber, las películas. Y claro, cuando llega un adolescente después de haber rumiado toda esta mentalidad del lobby gay a la adolescencia, incluso sin ser homosexual, los defienda capa y espada. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, pues sería el tema para un tema aparte para poderlo desarrollar en otra conferencia. Como maestro de escuela pública, concienciado de la igualdad e integración de todas las opciones sexuales, tengo la obligación moral de enseñar a los niños que el sexo anal entre hombres es tan natural como las relaciones heterosexuales. Tengo la obligación moral. Ese es el lobby gay, el que busca implantar este estilo de vida en la sociedad actual. En pocas palabras, cambiar radicalmente el chip de todos los adolescentes, jóvenes, empezando desde la edad más temprana posible. Con razón, Marian Rojas, psiquiatra española, decía: en una sociedad en que las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, y eso es la ideología de género, algo que desorienta al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano pueda ser feliz. Miren, hay un dicho popular que dice: Dios perdona siempre. El hombre, a veces. La naturaleza, nunca. Ir en contra de lo que por naturaleza somos, tarde o temprano pasará factura. Y la pasa bien pasada, ¿eh? No crean que se olvida. La va a pasar y la pasa bien pasada. Todo esto que veíamos ahorita de los transexuales, y que wow, qué bárbaros, qué valientes, hashtag todos estamos contigo, wow, qué valentía. Lo que no nos dicen los medios de comunicación es que en la comunidad transexual hay un incremento del 28% de suicidios, porque llega un momento que se ven al espejo y no saben quién son y no se reconocen y terminan quitándose la vida porque desconocen quién está enfrente. Y para terminar, ahí voy, para ceñirme lo más posible al horario, el último elemento que ha propiciado este endurecimiento del corazón es la difusión de una cultura de la muerte. La cultura de la muerte es una mentalidad, una manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de la vida humana más débil, más vulnerable, más inocente por parte de los que tienen voz y voto. Ustedes recuerdan cuando en el 2007 se aprobó en Ciudad de México el aborto, ¿no? El caso se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros votaron. 8 votaron a favor del aborto. 3 votaron a favor de la vida. Y como estamos en un mundo democrático, ¿no?, donde gana la mayoría,
pero hay cuestiones que no se pueden poner al vaivén del voto de la mayoría, sobre todo las que tienen que ver con la dignidad y los derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida. No se puede poner a votación de la mayoría eso. Bueno, por 8 personas, hoy en día llevamos más de 270.000 abortos en Ciudad de México registrados por la Secretaría de Salud, más aparte todos los que se hacen en los abortorios privados, etcétera, etcétera. Esto solamente es en los centros de salud públicos. 270.000 mexicanos, porque a alguien se les ocurrió decir a 8 personas que antes de las 12 semanas era imposible determinar qué era lo que traía la mujer dentro de su vientre. Miren, yo al día de hoy no he escuchado una noticia que diga primicia mundial. Se unió un hombre con una mujer y nació un conejo o nació una zanahoria. Es absurdo y atenta contra lo más elemental del sentido común. Si se une un hombre y una mujer, el fruto de esa unión es un nuevo ser vivo que pertenece a la especie que lo engendró, en este caso a la especie humana, por tanto un ser humano. Y la ciencia ha demostrado que desde el momento de la concepción hay una nueva vida humana diferente al papá y a la mamá con su propio código genético. Entonces, decir hoy, en pleno siglo XXI, que no podemos saber qué es lo que trae la mujer dentro de su vientre antes de las 12 semanas, es una afirmación acientífica, contraria a toda la evidencia científica desde la biología molecular, la embriología, la genética de la que disponemos hoy en día. Te encuentras imágenes como esta. Diputada dice que el latido de un feto no indica que está vivo. Válgame el cielo. Entonces, ¿para qué tiene ese latido? ¿Para qué existe ese latido? Por nuestro derecho a decidir aborto legal, seguro y gratuito. Vean la imagen de la derecha, es sumamente deprimente. En una marcha a favor del aborto en Argentina, ya a las niñas metiéndolas dentro de toda esta visión de muerte, ¿no? Vean la niña, el gesto que tiene, la expresión que tiene, pisoteando al bebé. En vez de enseñarles a cuidar, a proteger, a defender la vida, les estamos enseñando a que matar está bien. A que matar está bien. Y nos seguimos preguntando por qué nos hemos deshumanizado como sociedad. ¿Qué trae como consecuencia? Pues que se justifica cualquier atentado en contra del ser humano. No importa si es al inicio de su vida, al final de esta, cuando está más vulnerable, basta con no reconocerlo como persona para justificar matarlo. Nos encontramos con una paradoja, porque por un lado tienes un mundo donde una madre puede decidir matar a su hijo legalmente con un aborto, pero también un mundo donde un hijo puede mandar matar legalmente a sus padres con la eutanasia. El doctor Gunin, holandés, ustedes saben que en Holanda la eutanasia es legal, documentó una serie de casos médicos sobre la eutanasia. Uno de ellos, donde el hijo pide a los doctores que le practiquen la eutanasia a su padre, que está hospitalizado de agonía, para poderlo enterrar antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía pagado. Fíjense bien, primero legislamos para que una madre pueda matar a su hijo dentro de su vientre y luego para que un hijo pueda matar a sus padres. Hemos puesto a padres contra hijos, a hijos contra padres. ¿De qué nos extraña que el mundo esté como esté? ¿De qué nos extraña tanta violencia, tanta muerte, tanto dolor? Si el nicho más sagrado que es la familia, la hemos convertido en un campo de batalla donde uno contra el otro, la propia carne, la propia sangre, matándose entre sí. Por tanto, una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida
se transforma en una sociedad que mata. Con razón, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, escribía: Homo homini lupus. El hombre se ha vuelto un lobo contra el propio hombre, que es capaz de matarlo y quedarse tan tranquilo. Es que la ley lo permite, es que no siente nada, es que es un montón de células, lo que ustedes quieran. Basta deshumanizarnos al extremo para justificar el poder matar al otro y quedarnos tan tranquilos. Homo homini lupus. Sin darnos cuenta, nos han estado manipulando. Y con razón, decía el poeta Antonio Machado, entre el dormir y el soñar se encuentra lo más importante, el despertar. Y aquí quiero felicitarlos a todos ustedes, porque si están tomando un congreso, unas jornadas como esta, significa que es porque han despertado, porque se han dado cuenta de que algo le está pasando a este mundo, ideologizado, deshumanizado, y que nosotros no podemos permanecer indiferentes ante todo lo que está pasando hoy contra el ser humano. Esto no es simplemente por ser católicos, por ser creyentes, sino que es una cuestión de humanidad. Terencio, otro griego, decía: hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. No puede resultarnos indiferente la matanza de seres humanos inocentes, el embate ideológico que está destruyendo el desarrollo psicosociológico, psicoemocional de nuestros hijos, de nuestros chiquitos. No puede resultarnos indiferente toda esta deshumanización a la que nos están arrastrando todas estas corrientes e ideologías, por el simple hecho de ser humanos. Con razón, Juan Pablo II decía en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, que era urgente una movilización general de las conciencias, volver a despertar, volver a sacar a flote lo sapiens sapiens, lo racional, la capacidad de buscar la verdad, de pensar, volver a llamar al bien bien y al mal mal, al sí sí y al no no, porque si no, todas estas corrientes relativistas, ideológicas, van a hacer con el ser humano lo que se les pegue su regalada gana. Y encima lo vamos a aplaudir como si fuera signo de progreso y de modernidad, cuando en realidad es un retroceso antropológico como nunca antes habíamos visto. Y bien, son 8:15 y cierro con esta frase. En la película de Lágrimas del Sol de Bruce Willis termina en la pantalla una frase de Edmund Burke que dice: lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Bien, pues con esto no me queda más que agradecerles